bueno, efectivamente las declaraciones de Culfa llamaron la atención, pero no es la primera llamada de atención que tenemos con respecto a la diversidad de opiniones que tiene el Frente de Todos. Acordémonos, ustedes lo han nombrado más de una vez, Moroni diciendo que el salario ideal es el que se puede pagar. Bueno, hay ciertas cuestiones. El salario digno es el que se puede pagar. Por eso, hay ciertas cuestiones que muestran la amplitud de esta coalición. Por eso es tan importante, Daniel. La amplitud, discúlpeme, voy a poner un poquito más. O sea, es la amplitud. Si es amplia, no podemos negar. Sí, está bien. Pero, a ver, insisto sobre el tema, discúlpeme porque ya sé que es un punto medio salida de la zona de confort, pero un poco creo que los oyentes de este segmento, creo que lo que esperan de alguna manera es también eso. Llamémoslo, el bloque dominante tiene muy claro cuáles son sus intereses y salen todos muy cohesionados. Y por otro lado, no sé si el gobierno tiene muy claro en esta cosa puntual cuáles son bueno, por eso es tan importante las definiciones que está dando el presidente Alberto Fernández. Yo te diría, lo que dijo ayer, que señalaba Artemio, es un caso, pero él viene marcando, me parece, hace algunas semanas, que confrontan en esta elección dos modelos. Sí. Bueno, si confrontan dos modelos y se hace cada vez más explícito, porque uno podría decir, hace 2 años esto no estaba explicitado de esta manera, y hoy sí, me parece que, bueno, va a haber más definiciones potentes en términos del rumbo y de las políticas, porque si vivimos en un mundo y por lo tanto en un país donde el problema central te diría, de la economía, pero también de las sociedades, es la distribución del ingreso, es la desigualdad que provoca burbujas económicas, crisis de sobreproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el dato concreto es que la distribución del ingreso desde los años 80 viene empeorando a un ritmo muy importante en el mundo y en la Argentina. Bueno, eso requiere algunas medidas que puedan morigerarlo. Una, que me parece a mí se cae de maduro, es la reducción de la jornada laboral, que podrá ser por distintas ramas de actividad, que podrá ser a distintos ritmos, pero si vos decís que el problema de reducir la jornada laboral es que aumenta el costo de las empresas, estás suponiendo que tienen muy poca rentabilidad o que los salarios son demasiado altos. Yo no o que creo los salarios son un costo. Bueno, filosóficamente que los salarios son un costo. Es lo que decía Macri, ¿se acuerdan? Decía Macri, sostiene que lo dijo el famoso públicamente. Costo laboral. El famoso costo laboral. Además, yo creo que en el tema del trabajo, que me parece que tampoco hay que decir mercado de trabajo porque no debiera y no tiene nada que ver con un mercado. En el tema del mundo del trabajo creo que es uno de los ejes que definen el antagonismo que está expresando el presidente Alberto Fernández. Ahí está una de las claves de la antagonía de los dos modelos, o de la antagonía que se produce en las sociedades, ¿no? Bien, para ir cerrando este tema, ¿no? Después seguramente no quiero dejar de tocar, antes de la elección de las primarias el próximo domingo, un clásico del conversatorio, que es el tema de los ingresos ganándole a la inflación. Llegamos a la elección, Artemio, Amado, llegamos a la elección. ¿Cómo está esa carrera? Aumentos salariales versus inflación. ¿En qué momento se va a votar el domingo que viene? ¿Los asalariados? ¿El mercado informal? ¿Las jubilaciones? Un retraso, Daniel, que seguro es el 20% que dejó Macri. No se ha resuelto nada de eso.
Y obviamente creo que se han agregado un poquito, algunos puntos de pérdida. Hay algunas buenas noticias. Ayer me enteré que la UOCRA para un sector de los trabajadores actualizó 80% de paritarias. Las paritarias están todas arriba del 45%. Yo creo que finalmente es muy probable que si se desacelera la inflación y las paritarias siguen en aumento, lleguemos a un punto donde los salarios comiencen paulatinamente a estar por sobre la inflación. Todavía ese punto de equilibrio no se logró, pero vamos camino. Vamos camino al punto, pero el próximo domingo se va a votar con una pérdida del salario real. De 20 puntos por lo menos, que fue lo que dejó Macri, seguro. Pero Y de quizá los 20 algún, puntos de Macri. sí, Bien. de eso no te quepa duda, y quizá algún punto, lamentablemente, que se haya perdido también en el curso de estos 2 años. No, es de esperar que si empieza a... La política económica más importante, el otro día escuché decir a alguien, no me acuerdo quién en la televisión, es la vacunación, ¿no? Porque es la que puede provocar que se sostenga el incipiente crecimiento que hay. Está claro que empezamos a crecer desde muy abajo, entonces va a haber un crecimiento sí o sí, pero ese crecimiento debemos apuntar a que se convierta en más y mejores salarios, puestos de trabajo, derechos laborales y sistema jubilatorio, y también actividad sostenida para las empresas, sobre todo para las pymes y para las empresas nacionales, ¿no? y el comercio nacional. Entonces, yo creo que, es viable la expectativa de que entre las PASO y las elecciones generales, el gobierno tome la decisión de avanzar en una recuperación de parte de lo que hizo perder Macri en términos de salario real. Y si esto se hace en una etapa de crecimiento, bueno, genera menos tensiones en el resto de la economía. Ahora, si nos convencen que hay que aprovechar el crecimiento solamente para mejorar las cuentas públicas y para cuidar la rentabilidad de las empresas, bueno, es muy probable que ese crecimiento se convierta en algo, digamos, Ahí también nocivo. hay una tensión al interior del gobierno, ¿no? Hay muchos estudios dando vuelta de que el gasto en el segundo y el tercer trimestre del 2020 comparado al 2021 hubo un ajuste, ¿no? En gastos que tengan que ver con salarios, jubilaciones del Estado, erogaciones y demás, ¿no? Lo que vos un poco estás relatando, Amado, ¿no? Sí, me parece que se empezó, hay que ponerlo en contexto también, ¿no? Se empezó a cometer la cuestión de la pandemia eh, con mucho impulso fiscal. Hay algo que no se habla mucho, pero que me parece que fue central, que es el esfuerzo que puso el presidente, el gobierno, en poner de pie el sistema sanitario. Y Sanitario. esto también Bien, implicó fondos. sí. Fondos en obra, fondos en insumos, fondos inclusive en salario. Ahora, El IFE, el eh, ATP, claro, después, como que ese impulso originario, bueno, se fue perdiendo y yo creo que esto fue un error. Me bien. parece No hay que, IFE, el me parece que ATP fue un error. migró en Repro, ¿no? Que es una Ujú. asistencia diferente a la del ATP. El tema de la tasa de interés. Bien. Bueno, vos siempre planteás el tema de la tasa de interés, el costo del dinero para las empresas. Bueno, hay Eh, créditos a tasa cero para monotributistas y se pusieron los bonos de 5.000 pesos para jubilaciones y pensiones, que yo creo que el gobierno lo va a extender seguramente un trimestre, ¿no? El Pero es bono cierto, el bono de jubilado fue muy importante. fue muy Lo importante. del crédito para el monotributista es más relativo porque es una deuda que se había generado por los problemas que fue generando la pandemia, ¿no? Son como los DEC del fondo. El fondo emite DECs porque la pandemia trajo problemas a la economía global. Un paréntesis, lo hace 17 meses después de que empezó la pandemia, ¿no? Cuando los países centrales habían acomodado sus emisiones monetarias y demás para encarar este tema. Entonces, si el fondo emite esos DEC para enfrentar el problema de la pandemia, no pueden forzar a Argentina a que use esos activos para pagar deuda,
porque si no sería ponerla en un lugar de mucha minusvalía respecto a los otros 180 países, ¿no? Me parece que ya se desestimó eso, de utilizar esos activos para el pago de deuda. No sé si lo escuché, yo no me acuerdo quién fue el que lo dijo, una figura importante del gobierno, que efectivamente eso va a ser utilizado para mejorar las Bueno, pero ahora condiciones viene el sociales. vencimiento de la deuda, ¿eh? Ahora viene el vencimiento, o Bueno, usás los pero DEG o usás la tuya, ¿eh? O la sacás de tu grilo. No, lo que puedes trabajar es, ¿Qué? si el gobierno está sentado en la mesa de negociación, el FMI está sentado en la mesa de negociación, yo creo que hay que apuntar a que mientras dure la pandemia, mantener no una hay que hacer situación de status nada. quo. Claro. Hay que mantener una negociación que empiece a finalizar cuando termine la pandemia, porque el fondo mismo está reconociendo que existe ese problema. Si no, no te daría plata para encarar los problemas de la ¿Ustedes pandemia. creen que va a pasar eso? Yo creo que Lo hay que que acaba trabajar sobre eso. sobre eso. A ver, y te pregunto, fuiste ministro de Economía, fuiste vicepresidente, fuiste al fondo. ¿Cuántas veces en tu vida fuiste al fondo? Y un montonazo. ¿10 Un veces, 20 montón. veces? Sí, Bueno, más, sí. más. Bueno, por eso. Más Fuiste porque varias durante la veces. crisis del 2009, 2010 se Por hacían eso. reuniones mucho más seguido, sí. Por eso. Bueno, entonces hablas con una experiencia que por lo menos yo no tengo y que Artemio tampoco tiene, y menos aún la mayoría de los oyentes tiene. ¿Vos ves verosímil esa conversación con el fondo diciendo, che, los DEC los voy a usar para reactivar la economía o para consolidar mis reservas frente a una crisis cambiaria, y no lo que aparentemente está planteando el fondo, que es, te pago los DEC para que me repagues la deuda que tenés conmigo? Sí. Yo siempre creo que hay que intentarlo y que están dadas las condiciones materiales para que eso se pueda llevar adelante. El mismo fondo emite los DEG porque hay problemas económicos. No te puede pedir, yo creo que ni te los podría aceptar para pagar deuda, porque si no está contradiciendo el sentido de la propia emisión. Bueno, son todos argumentos que hay que encadenar y hay que presentarlos adecuadamente. Y ves a los actores, a Guzmán, a Chodos, a Alberto, en ese sentido. Yo Al creo que presidente lo veo, al presidente lo tiene muy claro este tema, me parece. Porque vos fijate que él ha centrado las políticas públicas argentinas en el tema de la pandemia. Él no eludió nunca un tema que sabía, no lo sé, pero si uno se pudiera poner en el interior de él, sabría que eso no le iba a traer ningún jardín de rosas. Sin embargo, lo enfrentó desde el primer día. Y lo enfrentó tomando decisiones complejas que van desde cómo encaró el tema vacunas, que hay que decirlo, es un éxito contundente, más allá de cualquier cosa que se quiera decir, ¿no? Hoy estamos en el 62.97% de primera dosis y 38.42% de segunda. Es un éxito contundente. Rotundo. Y el tema también de cómo puso de pie el sistema de salud, ¿no? Recordemos que Vidal dijo, no voy a terminar los hospitales, no lo voy a terminar de construir. En Argentina no tuviste problemas de tener que tomar decisiones drásticas de quién accede al servicio de salud y quién no. Una cuestión que a los países centrales les ha sucedido. Entonces son cosas que hoy hay un sector de la prensa dominante que trata de que pasen desapercibidos o incluso dañarlo, pero cuando esto se mire a la distancia, yo creo que van a ser puntos muy fuertes del gobierno, ¿no? Muy rápido tomó esas decisiones.